Ahora dirige la sesión el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el asambleísta César Buenas Solórzano. tardes, señor Ha indicado presidente. que se Muchísimas abre gracias. formalmente ya el Saludo a debate. todos los Interviene la oyentes. asambleísta Bueno, Lourdes Cuesta. se ha realizado durante este periodo legislativo, y me refiero a la Comisión de Justicia de los 2 primeros años y la Comisión de Justicia actual, un debate amplio sobre las reformas necesarias que se deben realizar al Código Orgánico de la Función Judicial. Se han abarcado muchos temas, por ejemplo, una discusión que fue incluso objeto de presentar reformas constitucionales, como es el tema del error inexcusable. En días anteriores, la Corte Constitucional ya ha establecido mediante sentencia que quienes pueden declarar un error inexcusable serán únicamente los jueces. ¿Por qué? Porque quienes conocen el derecho, quienes están involucrados en tema de derecho, son los únicos llamados a determinar si existió o no un error inexcusable. Debe ser la justicia, no la administración, no un órgano administrativo, que por supuesto en este caso es el Consejo de la Judicatura, y que será llamado a poner sanciones en caso de retraso en el proceso que se lleva a cabo, inconductas de los jueces, entre otras cosas. Entonces yo saludo esta decisión de la Corte Constitucional porque sí aclara cómo debe funcionar un mecanismo que estaba afectando a la independencia judicial y que se estaba utilizando como mecanismo para amedrentar, que lo que ocasionaba, por supuesto, era que los jueces tengan decisiones o tomen decisiones basadas en presiones y en tratar de conservar o no sus cargos. Hay un tema, señor presidente, que me gustaría recalcar aquí, y es el de la lucha contra la corrupción. ¿Por qué quiero detenerme claramente en este punto? Ya le sucedió a la Asamblea Nacional que, en base a la desinformación y a la mala información que se dio por parte de voceros del gobierno, por parte de varios medios de comunicación que generaron confusión, se dice que esta asamblea no aprobó la incautación de bienes, figura legal que existe en el Código Integral Penal desde hace mucho tiempo atrás. Y en base justamente a lo que se ha repetido en constantes ocasiones, en varias ocasiones, de que la Asamblea no quiere luchar contra la corrupción, que la Asamblea no ha votado a favor de la ley de incautación de bienes, ley que no existe, valga la pena recalcar, no existe la ley de incautación de bienes. Quiero aclarar sobre el proyecto presentado por el Ejecutivo para la creación de juzgados. Por supuesto que en determinados momentos políticos que vivimos en el país surgen proyectos de ley con nombres atractivos, con nombres rimbombantes, que parecen ser que apuntan a una efectiva lucha contra la corrupción o a un punto efectivo, dependiendo de la coyuntura política o de lo que estemos viviendo en ese momento. Pero vale la pena preguntarnos si es que aquellos proyectos de ley, aquellas propuestas serán efectivas, serán eficaces, conseguirán lo que se está buscando. Se presentó por parte del Ejecutivo este proyecto de ley para la creación de juzgados anticorrupción. Previo a que en la comisión se pueda tomar una decisión al respecto, hemos tenido un debate amplio en donde se ha invitado tanto a miembros de la Corte Nacional de Justicia, miembros del Consejo de la Judicatura, académicos, profesionales del derecho. Y en una de las últimas sesiones en donde tratamos este tema, se pidió al Consejo de la Judicatura nos entregara cifras, datos claros de cuántos casos de corrupción se están tratando. Y no solamente eso, si estos casos han sido archivados, si es que estos casos han llegado a una sentencia, han llegado a un sobreseimiento, para poder, en base a datos claros, a datos reales, poder tener una decisión. Y en efecto, por supuesto que nos sorprendieron los números. No
no hay la cantidad de casos de corrupción en el país, ojo, que amerite la creación de juzgados específicos que traten este tema. Aquí que quede claro, no se está hablando de que no existan jueces especializados en temas de lucha contra la corrupción, crimen organizado, entre otros temas. Aquí lo que se verificó es que no existe la justificación suficiente para que se creen juzgados específicos anticorrupción. La mayor cantidad de casos de corrupción se concentran en 3 provincias. Existen otras provincias del país que tienen otro tipo de necesidades. Y bien ustedes saben, señores asambleístas, que no contamos como país hoy con recursos para que puedan ser utilizados en temas que no sean urgentes y necesarios. Por ejemplo, se necesita, sí, de manera urgente, juzgados o jueces especializados en temas de niñez, familia, adolescencia, violencia intrafamiliar, que ni siquiera eso se ha podido conseguir. Entonces, lo que esta comisión ha recomendado es que sí se puedan especializar los jueces que tenemos, los jueces penales que tenemos hoy en día, puedan ser jueces especializados en temas de lucha contra la corrupción. Insisto, no quiero que se crea que la Asamblea Nacional no quiere luchar contra la corrupción, por el contrario, y a eso estamos apuntando con leyes como la ley de extinción de dominio o aquella ley, recuerden ustedes, que fue vetada por completo por el Ejecutivo y señor presidente de una vez, y ha pasado un año del veto total de la ley de lucha contra la corrupción. Desempolvémosla, tenía muy buenos temas para poder efectivamente luchar contra la corrupción. Entonces, que quede claro que no es que no se quieren jueces especializados en lucha contra la corrupción. Lo que queremos decir es, no se pueden crear juzgados que se dediquen única y exclusivamente a temas de corrupción cuando existen jueces penales que sí pueden abarcar esos temas de acuerdo a la información que, como digo, ha sido basada en estadísticas. Otro tema que a mí me ha llamado mucho la atención durante todo este debate que se ha dado, porque han habido temas que han sido muy importantes, muy interesantes, por ejemplo, los servicios telemáticos. Se habló de un concepto muy avanzado como es el domicilio electrónico, en donde todos los ciudadanos podamos tener y contar con este domicilio electrónico para temas judiciales y extrajudiciales. Pero me ha llamado la atención cómo se trabó en determinado momento el debate con el tema notarial. Y yo quiero aquí hacer una aclaración frente a la exposición que hizo la señora presidenta de la comisión. Cuando se habla de 3 posiciones, me parece que la posición C o la tercera posición que estaba en la diapositiva está errada. Eso no se ha dicho en la comisión, que simplemente puedan reelegirse los notarios por 18 años. No. Vale la pena aclarar que el artículo 200 de la Constitución establece que los notarios podrán estar 6 años en sus funciones y podrán ser reelegidos de acuerdo al cumplimiento de estándares de la ley. La ley no tenía estándares. Son los estándares que en este código se están poniendo. Y ojo, se está poniendo con una valoración para que no exista discrecionalidad. ¿Quién ha llegado a tener el cargo de notario? Si cumple los estándares establecidos en la ley, podrá ser reelegido por un periodo de 6 años. Esa tercera posición que yo les digo que genera confusión de acuerdo a cómo estaba en la diapositiva. Lo que se discutió en la comisión es que un notario puede ser reelegido para la misma notaría por un periodo de 6 años si es que cumple con los estándares que están establecidos en la ley. Para poder acceder a una notaría distinta después de haber cumplido con su periodo de reelección, deberá someterse a un concurso. Es decir, el notario accede al cargo de notario, puede ser reelegido en base a un cumplimiento de estándares de ley
Y una vez culminado ese periodo de 6 años por el cual fue reelegido, tiene el derecho de participar como cualquier otro ciudadano en base a un concurso de oposición y méritos para acceder a una notaría distinta. Aquí este tema ha generado discusión. Se ha confundido el ser un notario con un funcionario de elección popular, y no es así. En el caso de los señores notarios que invierten, arman su oficina, dan capacitación a su personal y sobre todo en donde la experiencia y la experticia es necesaria para que puedan asesorar de forma debida en la celebración de los distintos temas jurídicos que se llevan en una notaría, que van desde temas sencillos como una declaración jurada hasta la constitución de fideicomisos, de empresas, y no por qué hablar incluso de temas de menores, ahora también divorcios, una serie de, se abre un abanico enorme, hablando incluso si hablamos de testamentos, etcétera. Se necesita experiencia, se necesita experticia. Y aquí no podemos satanizar la preparación, no podemos decirle a una persona que se ha estado formando, trabajando, capacitando a su personal, que simplemente, como se confunde su acción o se va a accionar con el de un funcionario de elección popular, no puede seguir trabajando en el cargo para el cual se ha venido preparando. Sí, insisto, después de presentarse a un concurso, alguien que quiere acceder a una notaría distinta, no pasa el concurso, no será nombrado notario nomás. A mí, como digo, me ha llamado mucho la atención que de algunos sectores se ha pretendido bloquear este texto constitucional que habla de una reelección. Me ha llamado mucho la atención, tanto a mí como a otros miembros de la comisión, que incluso, como estamos en épocas de temas desagradables, nos han hecho llegar a pensar incluso que debemos bloquear de cualquier manera que exista discrecionalidad en los concursos, que exista discrecionalidad en los estándares de rendimiento y que la profesionalización en ciertos ámbitos debe ser necesaria. Asambleísta, le pido por favor vaya concluyendo con su intervención. Por supuesto, señor presidente, concluiré de manera inmediata. Creo que es una reforma necesaria, está de acuerdo al texto constitucional y efectivamente se quedan muchos cabos sueltos que seguramente iremos perfeccionando con el transcurso del tiempo. Como digo, sobre todo este tema del domicilio electrónico, que es un tema novedoso, es un tema interesante y de acuerdo a lo que hemos vivido últimamente, por supuesto, el tema de los servicios telemáticos que deberá irse perfeccionando. Gracias, señor presidente. Concluye la intervención de la asambleísta Lourdes Cuesta. Tiene la palabra.